la verdadera grandeza. Descubriremos que nuestra idea de grandeza está muy lejos de lo que es en verdad en el reino de Cristo. Porque mientras más nos parezcamos a Jesús, más grandes seremos. Para aprender tan necesaria lección, vayamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 9 y para entender mejor nuestro pasaje veamos un poco del contexto de este capítulo. En el capítulo 9 encontramos varios eventos muy importantes reportados antes del evento mismo que consideraremos. El capítulo 9 inicia narrando la transfiguración de Jesús, en la que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron un atisbo de la gloria y grandeza de Jesucristo. Luego, al bajar del monte, encontró que los discípulos estaban en el lío de no haber podido sacar fuera un demonio y tenían encima a la multitud. Jesús los reprende por su falta de fe y echa fuera al demonio. Posterior a esto, Jesús tuvo un momento muy íntimo y especial con sus discípulos. Les anunció por segunda vez lo que iba a acontecer en los últimos días de su ministerio en la tierra. Es interesante que Jesús, por lo menos, habló 3 veces de esto según nos reporta Marcos. Lo hace en el capítulo 8, él en 9 y en el 10. En Marcos 9, 30 a 32 dice así: 30 dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera. 31 porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y a los 3 días de muerto resucitará. 32 Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, y no se atrevían a preguntárselo. Vemos que Jesús los toma aparte y en la solitud fue muy intencional en instruirlos. No quería que nadie los distrajera para repetirles esta pieza de la verdad que era muy importante. Les dijo el programa divinamente establecido que debía cumplir Jesús en Jerusalén para completar su misión. Sería entregado en manos de los hombres, los cuales lo matarían, pero resucitaría al 3er día. Pero los discípulos estaban en la luna respecto a esto. Nos dice que no entendieron, ni siquiera porque era la segunda vez que les decía esto, pero tampoco preguntaban. No les pareció lo suficientemente relevante como para aclarar con Jesús estas palabras, que no eran la primera vez que las escuchaban, y por lo que aconteció seguidamente, nos damos cuenta de que tampoco le dieron importancia alguna a estas palabras proféticas fundamentales. Dice Marcos 9, 33 a 34. Menor que llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Parece ser que en el camino a Capernaum se había detonado un fuerte debate entre los discípulos. Quizás sus gestos y expresiones corporales mostraban que era una temática profunda. Como acababan de escuchar de nuevo el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, uno podría suponer que esto era el tema de tan intensa discusión. Pero cuando el Señor Jesús les pregunta acerca de la discusión en el camino, ellos se quedan callados. Casi como niños chiquitos que han sido descubiertos agarrando algo que no debían tocar. ¿Cuál era el tema de tan apasionada discusión entre ellos? No fue el significado de la muerte y resurrección de Cristo, sino el tema que valió toda la energía argumentativa en el trayecto a Capernaum era: ¿quién sería el más importante entre ellos? ¿Quién sería el mayor entre ellos? ¿Quién es el más grandioso de entre todos ellos? ¿Qué cosa? Habían presenciado el poder y gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Les acababa de anunciar que Jesús iba a morir y resucitar, y lo único que ocupaba su mente en esos momentos era quién de todos ellos iba a ser el más importante. Es como que tu padre te diga con mucha seriedad que tiene cáncer terminal y que ya no hay nada más que hacer y lo único que se te ocurra decir en ese momento es: pero papá, ya hiciste tu testamento, ¿por qué no vaya a quedar toda mi herencia intestada? Es un lío. Luego, cuando Jesús les estaba hablando de la acción más bondadosa y generosa de todas, ellos solo estaban pensando en sus propios intereses egoístas. Podemos decir: qué barbaridad con estos discípulos. Pero, hermanos, nosotros no somos muy diferentes a los discípulos. Nosotros también solemos pensar en nosotros mismos primero y nos gusta mostrar a los demás cuán importantes somos y cuánto los demás deben servirnos y rendirnos reverencias. Recuerdo que hace muchos años, cuando mi hijo era un niño, se encontraba con el hijo del pastor Glory haciendo la fila para recibir su refrigerio que ofrecía el ministerio infantil los domingos a los niños de la iglesia.
La maestra que hacía la repartición notó que ellos dos ya habían pasado una primera vez y se volvieron a formar para recibir